Hace un tiempo conocí a una persona este, que vivía, eh, bueno, de un país extranjero, pero esta persona se mudó por algunas razones de trabajo a Israel, al país de Israel. Entonces, por ahí un día platicando con esta persona, yo le preguntaba que cómo era allá, ¿no? Me causaba curiosidad su experiencia eh, pues viviendo en, en el país de Israel. Yo le preguntaba pues cómo era el ambiente ahí, ¿no? Y ella me decía que pues estaba muy padre, pero me llamó la atención que me dijo que visitó la ciudad de Jerusalén y que se sentía como un ambiente así muy, muy espiritual, como esa persona me decía como que una energía especial, me decía, ¿no? En esta ciudad. Entonces, eso me puso a pensar en que esta persona, por ejemplo, no era creyente. Me había platicado que pues ella había crecido en una familia atea, o sea, sin religión, sin Dios, básicamente. Pero ella al estar en este país sintió algo, ¿no? Como algo espiritual, sin ella realmente tener una creencia en Dios, por ejemplo, ¿no? Y luego yo le hacía algunas preguntas acerca de qué pensaba, ¿no? Por ejemplo, de la religión judía, estando ahí, las costumbres. Le preguntaba acerca del sábado, ¿no? ¿Qué se hacía ahí? ¿Qué movimientos se hacía? O si había negocios. Y ya me contaba su experiencia, ¿no? Platicando con esta persona, yo me ponía a pensar qué difícil es, por ejemplo, tratar de hablar con una persona o sea, compartirle a lo mejor tu fe, si esa persona creció y vivió sin Dios. O sea, ¿qué le dices, no? ¿De dónde empiezas a, a tratar de compartirle lo que tú sabes si esa persona no digamos, o sea, así como si hablaras otro idioma, ¿no? Yo me preguntaba esto y siempre que pienso en eso, me pongo a pensar eh, que todos nosotros tenemos experiencias diferentes, ¿no? Yo aquí de los que veo por aquí conectados, este, a ver, alguien que me diga, que prenda su micrófono, que me diga si usted creció en un hogar ateo. Alguien que me diga que si creció en un hogar ateo, o es ateo ahorita, no lo creo, ¿verdad? Pero alguien no. Creo que no, ¿verdad? Estaba analizando ahí. A ver, alguien más. Creo, bueno, yo no crecí en en un lugar ateo, obviamente, ¿verdad? Pero cuando estuve por ahí en la prepa, cuando recién entré, por ejemplo, entré al CCH, y en el CCH sí tuve muchos maestros que eran ateos, maestros de filosofía. Sí. Entonces, pues me tocó leer por ahí varios libros ateos y la verdad como que si no estás así bien plantado, como que sí te empiezas a dejar llevar por esas corrientes. Ok, muy bien. Por aquí le damos cuenta de experiencia con personas que habían crecido sin ese Dios, ¿no? Y que ellos pues tienen sus argumentos, ¿no? Eh, Ahora, de los que estamos aquí, ¿quién creció en un hogar adventista? Yo creo que veo a dos, tres. Alguien que prenda su micrófono y que me diga si sí o si no. Que haya crecido en un hogar adventista. Creo que nadie. Pues yo,
mi tía Dina, aquí, Dina. Pues yo creo que la mayoría de los que estamos ahí, ¿no? Pienso. algunos, sí, acá no pueden, aquí conmigo no pueden decir porque no sirve el micrófono, ¿verdad? Oh, sí. Alguien que me diga, alguien que creció en un hogar católico, por ejemplo. Yo, veré. Aquí está Yo, José. José, tío José, muy bien. Yo, Yo también, Charlie. Daniela, Dani. Carlos, saludos, Huereca. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Alguien creció en algún hogar, digamos, de alguna religión cristiana también? No adventista, puede ser bautista, metodista, pentecostal, ¿alguien? O creo que no hay nadie, no sé. Bueno, fíjense, somos un grupo aquí pequeño, y todos, y seguramente tenemos experiencias diferentes, ¿no? Algunos crecimos en un hogar adventista, algunos en un hogar católico, algunos creo que no más, ¿verdad? Bueno, Yo fui bautista antes de ser después de ser católico y antes de ser adventista. ok, de eso me estaba acordando, más que yo pensaba que habías nacido en un lugar metodista, dijiste, o bautista. Primero fui católico, incluso iba a ser sacerdote. Ok. Y después fui bautista. Bautista. Entonces, fíjense, hay distintas experiencias, distintas maneras de pensar, y yo creo que cuando alguien nos habló de Dios, ya sea de pequeños o grandes, cuando alguien nos habló acerca de que quizás lo que nosotros creíamos a lo mejor no era, eh, digamos, lo que nos convenía, por ejemplo, lo que Elías vivió ahí en la preparatoria, ¿no? Sin duda causó cierta reacción en nosotros, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo tener ese tacto? ¿Cómo tener la sabiduría para hablarle a alguien que tiene una experiencia diferente a la tuya, ¿no? Porque generalmente uno trata a las personas pensando que todos piensan como uno, ¿no? Entonces, las personas que creemos en Dios, tratamos, por ejemplo, a las personas que no creen en Dios como si ellos creían en Dios, ¿no? Y les argumentamos con cosas que a lo mejor ellos ni siquiera nunca han oído, o no entienden o no quieren entender, ¿no? Igual en el mundo cristiano, hay muchas religiones y tenemos diferentes maneras de pensar, pero nos tratamos como si todos pensáramos igual y no es así, ¿no? Entonces por ahí a veces chocamos, ¿no? Con nuestras ideas, en nuestro afán de compartir nuestra fe, muchas veces nos equivocamos en la manera en cómo tratamos a las personas. Nos hace falta quizás empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de las personas y saber cómo le gustaría a esa persona ser tratada, ¿no? Algunos de ustedes me han dicho que crecieron en un lugar que no es adventista, ahorita estamos en la iglesia adventista, pero sin duda que cuando alguien les habló a ustedes de nuestra fe, todos tuvieron reacciones diferentes, ¿no? Quizás alguno de ustedes lo aceptó de manera fácil, ¿no? Quizás algunos de ustedes no, incluso se enojaban o se peleaban con la persona que les habló, o quizás sí les gustaba lo que les decían, pero ustedes quizás no se decidían a tomar esa fe, ¿no? Esas creencias. Estudiando por ahí un poquito la palabra de Dios, en en el Evangelio de Juan, hay una historia muy, muy interesante,
donde Jesús nos da como una clase maestra, ¿no? De cómo tratar a las personas que no creen en lo mismo que nosotros, ¿no? Me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 4. Les voy a pedir que lo busquen. Juan 4. Vamos a tenerlo por ahí. No lo pierdan porque lo vamos a usar prácticamente todo lo que dure esta reflexión. En Juan 4. ¿Sí? Es una historia que imagino que la mayoría conocemos pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho. ¿Sí? Juan 4, que por ahí tiene un título, dice Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer desde el versículo 3, ahí ustedes me acompañan. Juan 4:3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de Jesús, ¿sí? Él venía de Judea, había estado en Judea y dice que se fue otra vez a Galilea, ¿sí? Al norte. Y le era necesario pasar por Samaria, dice el versículo 4. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Por ahí este es un poquito el contexto de la historia que vamos a ver. Dice que Jesús iba viajando y él iba con sus discípulos. Más adelante los menciona. Pero él en su camino estaba un poco cansado, ¿sí? Eso nos da, digamos, la idea de que él era exactamente como nosotros, ¿no? Él se cansaba también, ¿no? Él había estado caminando por varias horas, dice que era la hora sexta, eran las 12 del día, cuando el sol está pues, bastante fuerte, y él se cansó, y por ahí llegó a un pueblo, una ciudad que se llamaba Sicar, una ciudad samaritana. Si nosotros conocemos la historia, los samaritanos, pues eran como quien dice, hermanos, o fueron un día el mismo pueblo que los judíos, ¿sí? Pero por ahí ellos en algún momento de la historia se desviaron del camino, y por ahí otros pueblos los conquistaron y se mezclaron por ahí con otras naciones y a fin de cuentas, digamos, esa hermandad se perdió y para los tiempos de Jesús, un judío y un samaritano no se llevaban, ¿sí? Y era un odio real, ¿eh? Eso no crean que, pues que me caen mal los samaritanos, no, esto era algo real, ¿sí? Incluso había ciertas normas, ciertas leyes, por ejemplo, que los judíos y también los samaritanos tenían acerca del trato, el uno con el otro. Por ejemplo, se permitía en ciertos casos comerciar con la otra nación, ¿sí? Por ejemplo, un judío en una necesidad, ahí a lo mejor urgente, podía negociar con un samaritano, pero hasta ahí, ¿sí? O sea, como quien dice, nada más asuntos de negocios y ya, ¿sí? Nada de amabilidad, nada de un trato social más allá del negocio. Usted no podía definitivamente pedirle nada por ejemplo, a un samaritano, pedirle un favor o dárselo, ¿no? Si el samaritano le pedía un favor a usted no podía hacerle ningún bien a un samaritano. Y de la misma manera, un samaritano a un judío, ¿sí? O sea, hasta tal punto se había
ligado, ¿no? No sé si alguno de ustedes han tenido algún grupo social o alguna familia, alguna persona que diga, yo con eso nada que ver, ¿sí? A lo mejor los saludo, buenos días y hasta ahí, ¿sí? Yo con ellos no me meto, no socializo, no platico, no más allá de un buenos días. De preferencia, si los puede evitar, verlos a la cara, mejor, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia así les digo, con algún grupo social, de familia o una persona específica, para que entiendan un poquito, más o menos cómo los judíos y los samaritanos, se llevaban. Entonces resulta, que Jesús llegó ahí a un pozo, dice que era un pozo que algún día le perteneció a Jacob y a José, y él cansado por ahí, manda a sus discípulos a Sicar para que compren algo de comer, ¿sí? Y él se quedó ahí. Él estaba sediento, ¿sí? Después de una larga jornada de viaje, estaba sediento y por ahí, viendo el pozo, pues se le antojaba el agua, ¿no? Ahí refrescante, pero él no podía sacar agua de ahí, ¿sí? No tenía los utensilios para sacarla. Y también ahí nos demuestra cómo él era tan humano que él no pudo sacar el agua de ahí, ¿sí? Así que tenía que depender, digamos, de alguien que le ayudara a sacar esa agua. Vamos a leer ahora, ahí mismo en Juan 4, en versículo 7, ¿sí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí? Aquí en el trasfondo de la historia, esta mujer que venía del pueblo de Sicara, donde habían ido los discípulos, va por agua, sin duda que vio a un hombre ahí que estaba, que era Jesús, pero ella digamos, no le prestó atención, y ella se dio cuenta que él era judío, ¿sí? Seguramente había algo en Jesús que lo caracterizaba como judío, ¿verdad? Quizás su vestimenta, o hasta, no sé, su aspecto físico, pero ella al ver que era judío, digamos que lo ignoró, ¿sí? Por esa rivalidad que había. Entonces ella empieza a sacar el agua que iba a recoger, y cuando está a punto de irse, Jesús le dice, dame de beber, le pide agua, que le ayude a sacar agua de ahí del pozo. Hay algo muy interesante, ¿no? Jesús estaba de viaje, estaba cansado y llegó por ahí al pozo. Cuando él ve a esa mujer, él no perdió la oportunidad para hacerle un bien, ¿sí? Él no conocía a esta mujer, sus pueblos eran enemigos, y él intentó hacer algo, ¿no? Pero la manera en que lo hizo fue algo extraordinario, ¿no? Generalmente Jesús daba, ¿no es cierto? Generalmente Jesús era el que daba. Pero en esta ocasión Jesús pide, como a Jesús pidiendo, como que no, nosotros somos los que le pedimos a Jesús, no Jesús nos pide a nosotros, pero en este caso fue diferente. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Jesús sabía que si él, digamos,
trataba ahí, no sé, de hablarle del reino de los cielos o algo, él sabía que la mujer lo iba a rechazar, ¿sí? Porque era samaritana. Entonces, a Jesús, al ver la actitud de la mujer, de que ni siquiera le prestó atención, que lo ignoró, él, sin duda guiado por el Espíritu Santo, empieza a pensar, bueno, ¿cómo le hago para hablarle a esta mujer? ¿Sí? Y él le pide agua, ¿no? Entonces, esa petición causó una reacción interesante. Les quiero leer un poquito de un libro. Lo voy a leer aquí, un momentito, del libro del deseado de todas las gentes, porque no quiero que se pierda ninguna palabra aquí. Bueno, dice que cuando Jesús le pide el agua, dice que él estaba tratando de hallar la llave de su corazón, o sea, del corazón de la mujer. Y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza, dice por aquí Elena de White. Les digo, Jesús sabía que si él trataba de hablarle ahí de su ministerio, del reino de los cielos y todo lo que les hablaba a los judíos, esta mujer lo iba a rechazar. Entonces él dice, ¿cómo le hago para captar su interés, ¿no? Entonces él hace algo que nadie hubiera hecho, ¿sí? Un judío pidiéndole un favor a un samaritano, a una samaritana. De esta manera, captó la atención de aquella mujer, dice, generando confianza, así como, caray, este hombre, ¿por qué me pide si es judío? ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Como que, y esa fue la reacción de la mujer, ¿no? Si leemos el versículo 8, bueno, vamos a saltarnos el 8, dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Como que generó en ella pues esa duda, ¿no? Ese interés. A ver, pues ¿quién es este hombre, no? Se supone que los judíos ni siquiera nos hablan, ¿sí? Entonces le pregunta esto, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sin duda que les digo, Dios le dio la sabiduría ahí a Jesús para actuar, ¿no? No sé cuántos de nosotros se nos hubiera ocurrido eso. Quizás a nosotros se nos hubiera ocurrido decirle a esa mujer samaritana, no sé, que era una idólatra, ¿no? Que era una pecadora y que debía convertirse, ¿no? Quizás. Pero Jesús actuó de esta manera y captó el interés y la confianza de aquella mujer, ¿sí? Y el párrafo que le leí yo ahorita, el deseado de todas las gentes, tiene algo muy interesante. Dice que con contacto, ¿sí? Contacto, y el tacto del amor divino. Quiere decir que este tipo de, se podría decir que hasta una estrategia, ¿no? Para hablarle a alguien, no provenía de la sabiduría humana, ¿sí? Ahí es claro donde dice el tacto del amor divino. O sea, es algo que si nosotros queremos captar la atención de la gente que no creen lo mismo que nosotros, necesitamos el amor divino, ¿sí? A lo mejor nosotros podemos hacer mil estrategias, miles de planes,
¿sí? Y creer que nos la sabemos de todas para hablarle a la gente de Dios, de Jesús, pero sin el amor divino, o sea, sin el tacto del amor divino, generalmente vamos a encontrar rechazo, ¿sí? Esa es la primera lección, ¿no? Cómo Jesús utilizó el tacto, ¿no? Porque era una situación complicada. No olvidemos que esta persona, como quien dice, era su enemiga, ¿no? Por su nacionalidad. Entonces, ellos empiezan a dialogar, ¿no? Como que Jesús propició un diálogo. Ella le pregunta esto, pero Jesús no le responde lo que ella cree que le va a responder, ¿sí? Ella como que está buscando una respuesta y Jesús le responde otra cosa. Bueno, para no hablar tanto yo, alguien que me ayude con el versículo 10. ¿Quién me ayuda con el versículo 10? Juan 4:10. Yo. ¿Ok? Y se respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ok? Como que no le respondió lo que ella quiso, ¿no? Dice que Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer como que dice, a ver, yo te estoy preguntando que por qué si eres judío me pides agua y me respondes que el agua viva, que si supiera quién es el que me está pidiendo. Entonces como que ella empieza ahí pues a pensar, pues quién es este hombre, ¿no? ¿Qué está tratando de decirme? Y luego la mujer le responde en el 11, dice, Señor, no tienes con qué sacarla, ¿sí? O sea, me estás ofreciendo agua viva, pero no tienes con qué sacarla. Dice, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, ella no comprendió lo que Jesús trataba de decirle. Jesús estaba ofreciendo algo más que agua, ¿no? Para nosotros ahorita es claro, pero para ella era un simple hombre que estaba ahí sediento, que le pide agua, que era judío, ¿no? Y luego que empieza a hablar de cosas raras, ¿no? Que el agua viva, que no sé qué. Y luego, en el 12 le hace otra pregunta, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como que ahí ella, intenta decirle, a ver, eres un extranjero aquí, me pides un favor y luego vienes como que a ofrecerme algo mejor, ¿verdad? Le dice, ¿acaso eres tú mejor que nuestro padre Jacob? O sea, que lo que yo tengo, que este pozo, ¿sí? Está investigando por ahí, ese pozo todavía existe, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces ella como que le salió ahí lo samaritana, ¿no? O sea, ella le está diciendo, tú eres judío, tampoco tú me vas a ofrecer algo mejor que el agua de aquí que nos dejó Jacob. Muchas veces cuando tratamos con personas que no comparten nuestra fe, cuando nosotros intentamos hablarles, también nos pasa igual, ¿no es cierto? No comprenden del todo lo que nosotros les decimos, ¿no? Nosotros tratamos de hablarles quizás de cosas espirituales y ellos no entienden muy bien lo que usted trata de decirles, ¿no? ¿Por qué? Porque pues su mente está en otro lugar. Y también puede ser que, que nos digan, como dijo la mujer, ¿no? O sea, tú me estás ofreciendo algo, no me estás ofreciendo el evangelio, me estás ofreciendo una vida mejor,
pero para esas personas ellos tienen lo mejor, ¿sí? Como la mujer pensaba que la mejor agua la podían sacar de ese pozo de Jacob, generalmente las personas piensan que el lugar en el que están es el mejor lugar. Y pónganse a pensar ustedes, las personas que quizás no conocían la palabra de Dios como la conocen ahora. ¿Qué pensaban ustedes cuando alguien les hablaba de la palabra de Dios? ¿Qué pensaban? A ver, alguien que me diga. O sea, no pensaban que esa persona estaba medio loca, que, que lo que le estaban ofreciendo pues no era muy atractivo. Yo creo que, a ver, Yo, hijo, sí, a ver, tú. yo, sí, yo pensaba que yo estaba muy joven como para aprender del evangelio, que eso era para los viejitos. Exacto. Mm, Sí, ya que estuviera poniéndome ya viejo, entonces iba a aprender poquito de la palabra de Dios. Exacto. Fíjense, es una manera de pensar que tiene que ver, por ejemplo, con la edad, ¿no? Realmente los jóvenes dicen, no, pues ahorita lo que quiero es andar para arriba y para abajo, ahorita no quiero estar ahí en la iglesia nomás rezando, qué sé yo. Porque pensamos que el lugar en el que estamos pues es lo mejor, y algo así estaba diciendo la mujer, ¿no? Le estaba diciendo a Jesús, tú me estás ofreciendo agua viva, pero ni siquiera tienes con qué sacarla. Además, dice, ¿a poco tú eres mejor? Tú me vas a ofrecer un agua mejor que la que tengo en este pozo. ¿Sí? Ella todavía no entendía muy bien lo que le estaba diciendo, pero ella defendía su posición, ¿no? Su nacionalidad, su cultura. Entonces, siguen dialogando, ¿sí? Vamos a leer el versículo 13. Ahora Jesús le responde, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sigue sin responderle como esta mujer quiere, ¿sí? O sea, Jesús no le dice quién es, no le dice quién es para estarle diciendo esas cosas, pero Jesús se mete más en el tema. Entonces la mujer empieza como que a captar de que lo que le estaba diciendo Jesús no se refería al agua física, ¿sí? Sino a otro tipo de agua, ¿sí? Ella como que el Espíritu Santo le empieza a aclarar las cosas, y ella capta de que lo que está pasando ahí no es una conversación trivial, ¿sí? De un viajero que quiere agua, sino que este personaje tiene algo más que decirle. Entonces, fíjense bien la respuesta de la mujer. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como que, entonces ella aceptó que el agua que Jesús le estaba ofreciendo era mejor, porque ahora ella le está pidiendo esa agua. ¿Sí? Como que sus pensamientos empiezan a aclarar. Y así pasa a veces cuando platicamos con alguien, guiados por el Espíritu, las personas poco a poco empiezan a decir, a ver, como que esto me interesa, esto que estás diciendo, que quizás ayer no me interesaba, como que ahorita con lo que dijiste, quiero saber más, ¿sí? Y luego, Jesús hace algo impensable, ¿no? La mujer le está pidiendo agua, como quien dice, ya aceptó lo que Jesús le estaba diciendo, pero Jesús de pronto cambia el tema, así de manera brusca, o sea, no le da lo que la mujer estaba pidiendo, ¿sí? Ahora Jesús va a otro terreno y le dice en el versículo 16, ve
llama a tu marido y ven acá. O sea, la mujer ya como que aceptó lo que le está diciendo Jesús, pero Jesús en vez de empezar a hablarle, digamos, de esa agua viva y de lo que él había venido a dar, le dice, bueno, te voy a hablar de esto, pero ve por tu marido y ahorita hablamos. Sin duda que ahí el Espíritu Santo le reveló algo a Dios, perdón, a Jesús. Y es que resulta que esta mujer no tenía esposo, pero no era porque fuera soltera. Fíjense bien lo que dice aquí, en el versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ella había tenido varios maridos, ¿no? Pero de pronto ella como que se sintió incómoda ahí porque Jesús de la nada sacó una conversación que ella nunca esperaba, y ella como que queriendo cortar su realidad y queriendo ahí cortar el tema, le dijo, no tengo marido, ¿ya? Así ya para cortar la conversación. Pero esta mujer se encontraba frente a alguien que siendo hombre también era Dios, ¿no? Entonces Dios le revela a Jesús que esta mujer había tenido más maridos y le dice, ¿no? Le dice, bien has dicho, le dice, no tengo marido, o sea, me estás diciendo la verdad, pero, dice el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. O sea, como que Jesús me dice, no, pues sí es cierto que no tienes marido. Dice, has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu marido, no te has casado con él. Les digo, de pronto la conversación de un giro, ¿no? Estaban hablando del agua viva y luego de pronto empiezan a hablar de la vida de esta mujer. A veces cuando platicamos con las personas acerca de nuestra fe, que nosotros queremos que conozcan, las personas de pronto se incomodan con algo, ¿no? Y es interesante cómo lo manejó Jesús, ¿no? Ahorita vamos a ver qué estaba tratando de hacer él. Se incomodan con algo que nosotros a lo mejor les decimos, pero eso debe estar, digamos, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? No de una manera imprudente. Jesús sabía que que la vida de esta mujer no era, digamos, la mejor vida, ¿sí? O sea, olvídense de que era samaritana, digamos, el estilo de vida de esta mujer no era precisamente lo mejor. Entonces él trata de llevarla a ese terreno, ¿sí? De antes de hablarle a lo mejor de ahí de lo bonito, quería enseñarle algo a esta mujer. Entonces cuando ella escucha estas palabras, digo, pues ¿quién es que me conoce la vida? ¿Sí? Ella trató de escabullir la conversación y se topa con alguien que sabía exactamente lo que ella había hecho y lo que no había hecho. Es algo muy interesante porque Jesús intentaba, digamos, despertar un poquito ahí su conciencia. Saben que esa mujer samaritana no desconocía las leyes de Dios, ¿sí? Ella conocía la ley de Dios, pero no estaba viviendo de acuerdo a ella. Y Jesús quería ahí como que de una manera hacerle ver que su vida no era lo que se esperaba de ella. Y al hacerlo
de esta manera así como milagrosa, porque pues Jesús no la conocía realmente. Ella se da cuenta de que está hablando con alguien más que un hombre, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer Jesús aquí es de que la mujer reconozca los errores que ha cometido, ¿sí? Pero nos podemos imaginar a un Jesús diciéndolo, no de una manera burlesca, ¿sí? No de una manera como juzgando a esta persona, porque ahorita vamos a ver más adelante la actitud de Jesús y cómo dijo esto, despertó en ella más interés, ¿no? En lugar de causarle rechazo, le causó aún más interés lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, fíjense bien, Jesús por aquí ya había primero captado la atención de esta persona, pidiéndole un favor, ¿no? Luego él empieza a contestarle cosas que ella no, digamos, no estaba preguntando, pero que le iban envolviendo más, ¿no? En la plática. Y cuando parece que todo está listo, Jesús pareciera que él no aprovecha la oportunidad y se va por otro lado, ¿no? Y empieza a hablarle de cosas que a la mujer, a lo mejor le incomodaron, pero que le hicieron reflexionar en su vida, ¿sí? En cómo ella estaba viviendo. Y luego, como que la mujer, bueno, sí entendió lo que le estaba queriendo decir Jesús, pero ella intentó otra vez huir de ahí de la conversación, ¿no? Fíjense lo que le dijo en el 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, entendió que no era un simple hombre, ¿sí? Y luego dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Como que la mujer ahora parece que le cambia la jugada a Jesús, ¿no? Jesús le cambió la conversación, llevándola al terreno de su vida, y la mujer como que intentó huir de eso, ¿no? Ya no quiso hablar de los maridos y de los que no eran maridos, y le hizo así como que una pregunta teológica, algo así, le dice, bueno, tú eres profeta, dice, ustedes dicen que deben adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que en este monte, ahí en ese valle donde estaban, había un monte donde los samaritanos habían construido un templo, ¿sí? Que para ese entonces ya eran pues ruinas, porque algunos de sus enemigos lo habían destruido. Pero Jesús, de manera sabia, la deja hablar, ¿no? O sea, él no le dijo, a ver, no te hagas, vamos a hablar de tus maridos. No intentó acosarla con eso, sino que dice Elena de White que él pacientemente, la escuchó, ¿sí? O sea, no forzó la plática, y esperaba pacientemente la manera de hacerle ver, de comprender la verdad, ¿sí? A ver, me gustaría leérselos así textualmente. Fíjense bien lo que dice aquí, con paciencia, Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. O sea, Jesús, les digo, no la siguió, digamos, incomodando, en el mismo tema. Pero dice, mientras tanto, o sea, mientras la estaba escuchando, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. O sea,
la dejó hablar. Él entendió de que como que el tema de los maridos, no le gustó, pero él dice que está esperando la oportunidad para llevarla a la verdad. Entonces, el versículo 21 dice, o sea, lo que Jesús le responde, fíjense bien. Parece que ella quería una respuesta, ¿no? Ella quería saber si podían adorar en Jerusalén o en ese monte. Y él le responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Como que otra vez no le responde lo que ella quiere, sino que Jesús está rompiendo por ahí una barrera, ¿no? Él como judío pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues en Jerusalén es donde se debe de adorar. Y es este monte, no, aquí no. Pero él le dice algo bien interesante, que a ella lo hizo confiar más en él. Le dice que llegará un día en que ni en Jerusalén ni en este monte, dice. O sea, eso no importa. Si tú adoras a Jesús, a Dios en Jerusalén o ahí en Samaria, eso no es lo que importaba, ¿sí? Fíjense lo que sigue diciendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como que ahora Jesús hace un giro, primero dice como que no importa dónde adores a Dios, dice, pero dice, la salvación viene de los judíos. Eso era una realidad. O sea, no que si eras judío te ibas a salvar, sino que él está diciendo que la salvación venía de los judíos porque de los judíos había nacido él, ¿no? Que nos iba a salvar. ¿Sí? O sea, le hizo ver que quizás no importaba dónde adoraras a Dios, pero que el Mesías, ¿sí? Venía por parte de los judíos. Y luego sigue diciendo el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús dice, ok, bueno, ya no quieres hablar digamos, de tu vida, cómo estás viviendo. Y Jesús aprovecha el tema que ella misma sugiere para revelarle otra gran verdad, ¿sí? Los samaritanos, como dijimos ahorita, eran israelitas, ¿sí? Para ese entonces pues ya se habían mezclado con otras naciones, pero ellos no eran ajenos a la ley de Dios, ¿sí? Ellos conocían la ley de Dios. De hecho, la historia menciona que cuando, o sea, que ellos, muchos de ellos intentaron, cuando los judíos iban a reparar el templo, ¿se acuerdan? Después de haber estado en Babilonia, algunos de los samaritanos, o sea, sus hermanos, quisieron ayudar a la construcción del templo, pero no se les permitió. Entonces, eso generó en ellos cierto recelo, ¿sí? Cierto odio, si pues no nos quieren ahí en Jerusalén, entonces nosotros hacemos ese templo, y precisamente era el templo que estaba en ese monte que mencionó la mujer, ¿sí? Pero ellos adoraban a Dios de acuerdo a las leyes que Moisés había dado, ¿sí? O sea, no se habían alejado de Dios completamente, pero resulta que ellos aún mantenían cierto contacto con la idolatría, ¿sí? O sea, ellos tenían, digamos, imágenes, otros dioses, que ellos alegaban que eran una representación como de Dios, ¿no? Que, o sea, no digamos que
que fueran otros dioses, sino que ellos decían que estos ídolos les recordaban a su creador. O sea, era una mezcla, ¿no? Y medio rara, que habían hecho entre las cosas que Moisés había dejado y lo que habían aprendido de otras naciones. Entonces, Jesús le quería hacer ver con esto que le dijo, que Dios aceptaba la adoración, ¿no? Aceptaba la adoración, no importa si estuvieras en Jerusalén o en otro lugar, pero a Dios le interesaba que la gente que lo busca de corazón, que a Dios le interesa que conozca la verdad, ¿sí? Dice, para que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, que no solo le adoren con sinceridad, sino que lo adoren como Él quiere, ¿no? Como Él marca en su palabra. Entonces, Jesús le hace ver esto, ¿sí? Con estas palabras. Y primero Él, digamos, rompió el prejuicio de ella, o sea, haciéndole ver que Él, aunque era judío, no le importaba tratar con ella, ¿sí? Aunque fuera samaritana, pero ahora Él quería que ella rompiera los prejuicios que ella tenía contra los judíos, ¿no? Porque esa pregunta que ella hace es como diciendo, a ver, pues ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el que tiene la razón? Y con esto que Jesús le dice, él quería que entendiera que Dios no amaba más a los judíos, no amaba más a los samaritanos. Lo que Dios quería era que cualquiera que intentara servirle honestamente, lo hiciera a través de la verdad, ¿no? Y Jesús le está diciendo que la salvación venía a través de los judíos, ¿sí? O sea, que el Mesías iba a nacer a través de la tribu de Judá. Porque ellos se habían apartado, les digo, ellos seguían, digamos, la tradición de Moisés, ahí mezclada con la idolatría, pero ellos rechazaban, por ejemplo, otros escritos proféticos, porque tenían ese recelo, o sea, nomás como que respetaban hasta Moisés y ya de ahí, ya no. O sea, olvídense, por ejemplo, ellos no creían, por ejemplo, en Isaías, no creían, no sé, en otro, en otro profeta que a lo mejor les pertenecía, como quien dice, nada más a los judíos. Pero, a partir de aquí es algo interesante que ellos empiezan a aceptar esos escritos, ¿no? Que precisamente muchos de ellos hablaban de Jesús, ¿no? Eran profecías acerca de Jesús. Entonces, Jesús hasta aquí nos está dando una clase, ¿no? De cómo tratar con personas que no creen en lo mismo que nosotros, ¿no? Incluso que pueden tener prejuicios con nosotros, o nosotros con ellos. Luego, después de esta respuesta, en el versículo 25, parece que todo el esfuerzo de Jesús con esta mujer, todas esas frases y preguntas, todas esas respuestas que sin duda fueron dirigidas por el Espíritu Santo, parece que dan fruto. Fíjense bien lo que dice el 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Como que ella empezó a entender ahora sí todo lo que le estaba diciendo Jesús, ¿sí? Y ella como que le dice, bueno, de hecho ella creía en el Mesías, ¿eh? O sea, no era una ignorante en este tema. Y ella dice, bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todas estas cosas, ¿sí? Y fíjense bien lo que sigue diciendo aquí este libro. Es bien interesante.
dice que mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras, o sea, todo lo que él estaba diciendo, de la manera en que lo estaba diciendo, dice que le impresionaron. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. O sea, ella había escuchado a, a los sacerdotes de samaritanos, a los sacerdotes judíos, y dice que nadie había hablado como este hombre, ¿no? Como Jesús. Dice, al serle revelada su vida pasada, o sea, cuando Jesús le dice el asunto de los esposos, dice, había llegado a sentir su gran necesidad. O sea, el, el propósito de Jesús al mencionar el asunto de los maridos no era hacerla sentir mal, ¿sí? No era humillarla, no era exhibirla. Aquí está el propósito, dice, era hacerle sentir su necesidad. O sea, ella necesitaba algo y no sabía qué era, ¿no? Entonces, Jesús, al llevar la plática a ese terreno, a ese tema, le dio ahí en el clavo, ¿no? Porque ella se sentía mal por cómo estaba viviendo, pero nadie sabía, ¿no? Entonces Jesús le revela esto y dice que ella reconoció, ¿sí? Lo que ella necesitaba a través de estas palabras. Dice, comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Ojalá que cuando nosotros hablamos con otras personas, Dios nos dé la sabiduría para, para que ellos también puedan reconocer su necesidad, ¿no? A veces nosotros, la manera en que lo hacemos, en lugar de ¿cómo se dice? De causar eso en las personas, causamos, a lo mejor que ya nunca nos vuelvan a hablar, ¿no? La manera en que lo decimos, pero la manera en que Jesús lo hace, despierta la conciencia, ¿no? Despierta el sentido en las personas de reconocer sus errores, ¿sí? Luego sigue diciendo, Jesús le había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Eso es tremendo, ¿sí? Porque luego cuando nosotros intentamos que alguien enmiende su camino, ¿sí? O sea, sabemos que alguien la está regando, sabemos que alguien a lo mejor no está viviendo de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la verdad, pero lo hacemos de una manera errada, ¿sí? Lo que esta mujer siente es que aunque Jesús le dijo, digamos, sus errores, o sea, él dice que ella lo vio como un amigo, ¿sí? No como un enemigo, que la compadecía, o sea, no era para burlarse de ella ni para exhibirla, dice, y la amaba, o sea, era toda esta plática surgió por amor, o sea, porque Jesús realmente se interesaba en ella, no porque, este, no sé, a veces nosotros, la manera en que hacemos las cosas, la manera en que intentamos enseñar el Evangelio, dista mucho de hacer sentir a las personas que nos importan, ¿no? A veces podemos verlas a lo mejor nomás como un blanco, ¿no? Ay, es que pues tengo que predicar, pues le voy a decir aquí al vecino y chance y se bautiza, ¿no? No, lo que Jesús hacía era algo sincero, era algo que ella notó, que era algo sincero, algo por amor, ¿sí? Y eso sabemos que solo lo puede hacer, digamos, el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Nosotros no podemos demostrar esto por nosotros mismos. Y luego sigue diciendo aquí,
ella se preguntaba, dice, no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado. Cuando ella le dice en el versículo que leímos ahorita, pues cuando venga el Mesías nos va a declarar todas estas cosas. Ella ya estaba pensando en su mente, este, ¿no será él? ¿No será él el Mesías? ¿Sí? Y por eso le hace ese comentario. Dice que Jesús le respondió, yo soy, ¿verdad? Dice el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿sí? Cuando ella dice, ojalá y el Mesías nos hable, Jesús le dice, pues yo soy, ¿verdad? Yo estoy hablando contigo, yo soy el Mesías. Y esto es algo muy interesante porque Jesús, cuando hablaba con los judíos, él no decía que era el Mesías, ¿sí? De hecho, él siempre que hablaba, ¿se acuerdan cómo hablaba en parábolas? Digamos que él sabía tratar con las personas de acuerdo a su pensamiento, ¿sí? Sabía que, por ejemplo, si a los judíos les decía que era el Mesías, ¿qué iba a pasar? Bueno, pues ahí mismo lo apedreaba, ¿no? Por blasfemo. Entonces, con los judíos utilizaba otras técnicas, ¿no? Les hablaba a través de ciertas historias para tratar de despertar por ahí su conciencia, ¿no? Revelarles verdades de una manera en que ellos lo dedujeran, ¿no? Sin que él lo dijera. Pero hablando con esta mujer samaritana, él sabía que ella estaba preparada para esto. Entonces le dice, yo soy el Mesías. ¿Sí? Él se revela tal y como es, ¿no? Esto nos da otra gran lección, ¿no? Que no con todas las personas podemos hablar de la misma manera, ¿sí? Ahorita estábamos viendo que quizás, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hablarle a una persona que fue adventista y se retiró de la iglesia, ¿no? Que no sé, se olvidó, ¿no? De su fe. No es lo mismo hablarle a una persona así que hablarle a alguien que no conoce nada, ¿no? Por ejemplo, un ateo. O a una persona que estuvo en otra religión, ¿no? Como ahorita nos decía Carlos Guareca, ¿no? Que él había estado en otra religión. Es diferente el trato, sí, porque las experiencias son diferentes. No podemos hablarle a las personas de la misma manera. Entonces necesitamos ser muy empáticos, ¿no? No dejarnos ir nomás hacia la y se va. Necesito saber cómo piensa esa persona para saber qué le voy a decir, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer que me rechace luego, ¿no? Al contrario, hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Hacer o decir algo que llame su atención, para que él se interese, ¿no? En lo que nosotros decimos. Eso es muy, muy importante, ¿no? Saber tratar a las personas de acuerdo a su creencia, incluso su nacionalidad, ¿no? Su edad, su manera de pensar. Y aquí dio fruto, ¿no? Sin duda que las personas siempre tienen libre albedrío, ¿no? Y pueden decidir aceptar o no. Pero, sin duda que en este caso dio fruto lo que Jesús había hecho, ¿no? Porque ella, fíjense bien lo que hace, ¿sí? Bueno, dice, al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. O sea, ella aceptó, ¿no? que Jesús era el Mesías, aceptó que su vida como estaba no estaba bien y aceptó eh, el asunto de los judíos y los samaritanos, ¿no? que realmente no deberían de pelearse, ¿no? Por quien adoraba en el mejor lugar, sino que lo importante era que adoraran a Dios de corazón, o sea, de espíritu y con la verdad, ¿no? O sea,
de la manera en que Dios deseaba, dejando, por ejemplo, ella la idolatría, ¿no? Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas, o sea, como la fue llevando ahí Jesús, ¿sí? La fue, como quien dice, preparando para que al final él pudiera decirle: yo soy el Mesías, y que ella aceptara, ¿sí? Además, como les decía ahorita, ella no ignoraba, ¿no?, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo había estado trabajando en ella. Dice, ella anhelaba comprender esta profecía, o sea, acerca del Mesías. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. Yo creo que esto es lo más importante. Fíjense bien, nosotros podemos utilizar, como les decía ahorita, la mejor estrategia. Podemos a lo mejor vernos muy sabios, ¿no? Como Jesús, ¿no? Tratando de hacer preguntas interesantes, de respuestas interesantes, pero si el Espíritu Santo no trabaja, vamos a topar con una pared, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Nos pasa infinidad de veces, y luego nos frustramos, ¿no? Nos frustramos como personas o como iglesia, pensando en que lo que hacemos pues no sirvió para nada, y es que a veces trabajamos solos, ¿no? No dejamos que el Espíritu Santo obre en las personas, porque nosotros no vamos a convencer a nadie, nosotros no vamos a, con nuestra sabiduría, a, a forzar a nadie, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo quien va convenciendo, ¿sí? Quien nos va utilizando para que las personas conozcan la verdad. Luego la historia sigue, para no hacerlo muy, muy larga. Ella, acepta lo que Jesús le está diciendo y dice que va, hasta dejó el cántaro ahí. Es algo tan curioso que dejó el cántaro y ni agua le sirvió a Jesús, ¿verdad? O sea, por lo que te comenzó todo el asunto, ni siquiera pasó. Se olvidó de darle el agua a Jesús. Y ella se va al pueblo de Sicar y empieza a contarles a las personas lo que había pasado. Y a la gente le interesó, porque conocían a esta mujer, sabían cómo vivía ella, y de pronto la vieron muy cambiada en ese instante, y quisieron ver, a ver si era cierto lo que la mujer les estaba diciendo, ¿no? Que le había les había dicho de cómo ella vivía, total que fueron, ¿no? A ver si Jesús era el Mesías. La historia continúa, total que todas esas personas creyeron en Jesús, lo invitaron a quedarse ahí algunos días para seguirle preguntando, para seguir aprendiendo de él. Y todo esto surgió por un intento así simple, ¿no? De Jesús, que estaba ahí como cualquier ser humano, sediento, cansado, y no desaprovechó esa oportunidad para conversar con alguien, que era un extranjero, o sea, ni siquiera un amigo, un conocido, era alguien que él no conocía, pero que él quería llevar a la verdad, ¿no? Es bien interesante cómo sucedió todo, ¿no? Porque al parecer todo ese pueblo creyó en Jesús, ¿no? Todo un pueblo de samaritanos, algo que no, algo que era impensable, ¿no? Y es que, por ejemplo, los discípulos, cuando ellos regresan y lo ven platicando con esta mujer, como que se sacaron de onda, como decimos, pero dice que no le dijeron nada a Jesús, ¿no? Yo creo que más estaban cuchicheando y diciendo, pues, está platicando con una mujer ahí samaritana, pues, ¿qué le estará diciendo, no? Y es que ellos, aunque ellos habían andado con Jesús, ellos, como buenos judíos, no querían a los samaritanos, ¿no? Entonces, Jesús les da una gran lección, ¿sí?
que de hecho ellos en su vida futura, digamos, recordaron esa historia, ¿sí? Porque fue algo que les impresionó. Por ejemplo, Juan, cuando fue a Esmirna y a Éfeso, Elena de White dice que él, en su trato con estas personas, ¿sí?, de Esmirna y de Éfeso, utilizó la misma estrategia que Jesús usó, ¿no?, con esta mujer. Dice que él recordaba cómo Jesús trató a esta mujer con paciencia, con empatía, con amor, ¿no?, con respeto. Y Juan trataba de utilizar esta técnica, ¿no?, con personas que no conocían a Dios. Por ahí también se menciona a Pedro, ¿no? Como él intentaba con los gentiles, con las personas que no eran judías, tratarlas como Jesús trató a esta mujer, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, ¿no? Ellos aprendieron esto, nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Cuando intentamos hablarle, por ejemplo, a mi familia, a mi amigo, a mi compañero, al vecino, o a lo mejor un extraño, ¿no?, que nos encontramos por ahí. Necesitamos mucha sabiduría, necesitamos de ese tacto que hablábamos al principio, el tacto que solo puede venir del amor divino, ¿sí? Para no estar ofendiendo a las personas en sus creencias, para no generar en las personas ese rechazo, sino que a través del Espíritu Santo Dios nos pueda usar y tratar a las personas de esta manera, ¿sí? O sea, romper las barreras, porque luego el que no es cristiano tiene una barrera con el que es cristiano, ¿no? Y el que es testigo de Jehová tiene una barrera con el que es adventista. El que es adventista tiene una barrera con el judío. O sea, entre nosotros tenemos esas barreras, pero Jesús, lo que le enseñó a esta mujer es que no importa, digamos, digamos, dónde estás ahorita, no importa dónde estás ahorita, lo que Él quiere es que le adores con sinceridad, pero que llegues a conocer la verdad, ¿sí? Y que si estás viviendo de una manera equivocada, pues enmiendes tu camino, ¿no? O sea, eso es lo que le interesa al Señor. ¿Y cómo lo hace? Pues de manera paciente, ¿no? Primero le genera confianza, genera interés, nos trata con tacto, ¿no? Nos trata de inducir a reconocer nuestros errores, eso es importante, nos trata de llevar a la verdad, nos trata con piedad, con simpatía, con paciencia, con amistad, con compasión, con amor y, por último, pero quizás la más importante, la obra del Espíritu Santo, ¿no?, en las personas. Yo rescato todo eso que hizo Jesús con esta mujer, que nosotros deberíamos aprender, ¿no?, de esta historia, en nuestro trato con las personas que no creen lo mismo que nosotros, ¿sí? Sin duda que la decisión al final es de la persona, ¿sí? Hubo personas que también rechazaron a Jesús, o sea, eso es innegable, pero debemos de ser empáticos, ¿no? Debemos de tener ese espíritu que Jesús tenía con las personas, no despreciándolas solo porque a lo mejor en este caso porque era samaritana. Les decía cuando comenzamos la reflexión, nosotros podemos quizás rechazar a un ateo, ¿no? No, pues ni creen en Dios y se la pasan peleando, y no les puedes decir nada porque es puro conflicto, pero nosotros no podemos excluir a nadie, ¿sí?
Obviamente debemos de orar mucho por esas personas que no creen en Dios, ¿no? Y no hay nada imposible, ¿no? Al final el que convence a las personas es el Espíritu Santo, y sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces ojalá que a través de esta historia podamos hacer conciencia de cómo podemos nosotros tratar, ¿no?, con las personas que no creen en lo mismo que nosotros, y que, como decía el texto, ¿no?, que leímos al principio, cuando Dios por ahí bendice a Jacob, le dice que en su simiente, ¿sí?, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, dice, todas las naciones. Es curioso que en ese pozo, ¿no?, de Jacob, Jesús haya bendecido precisamente a una nación extranjera, ¿no? A todo ese pueblo de samaritanos que creyeron en él a través de esa simiente, ¿no?, que era Jesús, la simiente de Jacob. Ojalá que nosotros no excluyamos a nadie, ¿no? Por su creencia. Dios puede hacer siempre el milagro de convencer a esas personas, de llevarlos a la verdad, ¿no? Que Dios nos bendiga.